Antes que leamos, vamos a orar. Señor, en esta mañana gracias te doy, Padre Santo, por habernos permitido estar dentro de tu casa de oración. Gracias, Señor, por la iglesia que está aquí presente, Señor Dios mío, que están listos, preparados para escuchar tu palabra, para aprender acerca de ti, Señor. También te agradecemos por aquellos que están en línea en este momento, Señor, viendo en diferentes lugares. Yo te pido que a donde se encuentren ellos, Señor, puedan también escuchar el mensaje del Evangelio y pueda impactarles profundamente en su corazón y saber que es nuestro trabajo como creyente llevar la palabra de Dios a todo el mundo, Señor, que podamos. Así que en esta mañana pon atención en nuestra mente, entendimiento en nuestro corazón y permítenos aceptar lo que la Biblia nos dice acerca del tema de la evangelización. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Mateo capítulo 28, versículo 18 dice de esta manera: y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Puede tomar su asiento. Continuar con la lección de la semana pasada, llevando el Evangelio. La semana pasada, si usted recuerda, hablamos acerca de el mandato que Jesucristo dio a sus discípulos para llevar el Evangelio por todo el mundo. Amén. Pues dice la Biblia que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte. Pero la buena noticia es que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el mensaje que Jesucristo les dio a sus discípulos para llevar por todo el mundo. Jesucristo les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. También les dijo él a sus discípulos: estoy con ustedes hasta el fin. Así que no los dejaría solos y no los dejaría huérfanos, sino que él estaría con ellos hasta el fin, hasta el día que venga él, el día del Señor, a establecer su trono en la nueva tierra. Amén. También les prometió la venida del Espíritu Santo para que cada uno de ellos fuera empoderado para hacer el trabajo de la evangelización por todo el mundo. Vimos cómo el Espíritu Santo capacitó a los apóstoles para efectuar ese trabajo que Jesús les estaba dejando en ese entonces. Vimos cómo en el día del Pentecostés los judíos que habían visitado de más de una docena de naciones alrededor de Jerusalén se presentaron y escucharon el Evangelio en su propio lenguaje. Hechos capítulo 2, versículo 7 dice: ¿no son estos los galileos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Los judíos que estaban en Jerusalén estaban atónitos y maravillados que escuchaban estos lenguajes humanos que ellos conocían en ese entonces, hablando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y por medio de ese milagro, el Evangelio pudo expandirse más rápidamente por toda aquella región del Medio Oriente, por Europa, por Asia, porque recuerde que en aquellos entonces no había la estructura de información que tenemos hoy en día. No había celulares, no había computadoras, no había ni imprenta para imprimir libros y compartir este mensaje, pero Dios hizo un camino donde parecía haber no camino para que el Evangelio continuara avanzando por todo el mundo.
Por medio de los milagros, el Espíritu Santo confirmaba este evangelio, confirmaba que el evangelio que predicaba Pedro, Juan y todos los apóstoles era un verdadero evangelio. Hechos capítulo 5, versículo 12 dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Y más adelante dice: y les traían enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. Amén. Era un milagro supernatural, una era de milagros grandes que se podían ver por medio de las acciones del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Dice la Biblia que eran azotados, eran golpeados, eran encarcelados y salían gozosos de aquella golpiza, de aquel encarcelamiento, porque ellos decían: gracias, Señor, porque me has tenido digno por sufrir por tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y hicimos la pregunta: ¿cuántos de nosotros nos gusta sufrir? A nadie. ¿Cuántos de nosotros nos gusta que nos golpeen? A nadie. Pero cuando nosotros sufrimos y somos maltratados por el evangelio, podemos darle gracias a Dios porque estamos haciendo el trabajo de Dios. Amén. ¿Sabe, hermano, que cuando el evangelio se predica sin censura, sin límite, los enemigos del Señor se enojan? Pero cuando el evangelio se predica censurado o limitado, hasta los enemigos del Señor están aplacados. Dígale a un homosexual usted: Dios te ama. ¿Qué le va a decir el homosexual? Ah, qué bueno, Dios me ama a mí. Yo me amo a mí. Y si Dios me ama a mí, pues es aún mucho más mejor. Pero dígale a la misma persona: Dios te ama, arrepiéntete de tus pecados. Entonces, la cosa cambia. Nos convertimos en personas que odiamos, nos convertimos en personas que hacemos acepción de personas, en fin. Pero cuando el evangelio es predicado completo y sin censura, entonces puede venir el cambio a la vida de las personas. Muy bueno es pararse afuera con un rótulo que dice: Cristo te ama, pero debemos incluir también el mensaje de que espera que cada uno de nosotros nos arrepentamos de nuestros pecados y entreguemos nuestra vida al Señor. Tenemos que predicarlo completo y 100% así como es. No podemos dejar afuera nada, porque entonces es un evangelio incompleto. Así que se nos enseñó y se nos dijo el ejemplo de los apóstoles a nosotros, cómo nosotros podemos aplicar esto en el 2024. Y llegamos al punto de que nadie en el tiempo de hoy ha sido llamado a ser apóstol ni a ejercer los prodigios y señales como los ejercieron los apóstoles en aquel entonces, porque eran aquellos milagros que confirmaban la palabra y el evangelio que predicaban estos varones, no teniendo completo el canon de las escrituras, que hoy en día está cerrado. Ya no se le puede añadir, ya no se le puede quitar. Cuando nosotros decimos dice el Señor, eso tiene que ser seguido por un versículo bíblico o no es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el canon está cerrado. ¿Qué es el canon? Es la vara de medir. ¿Con qué se mide todo lo que vemos hoy en día? Con la palabra de Dios. Está escrito dentro de estos 66 libros. ¿Cómo vamos nosotros a saber si es verdad? Tenemos que analizarlo usando la palabra del Señor. Claro, Dios puede sanar hoy en día. Claro que sí, Dios liberta a los cautivos, hace milagros, pero ninguna persona carga el mando del apostolado como lo cargaron los de la iglesia primitiva. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aquí a 2 cuadras hay una congregación y tienen un rótulo afuera que están bajo la dirección de un tal apóstol, no sé quién, apóstol de Jesucristo. Están engañados porque 3 requisitos para los apóstoles existen: el de haber visto a Jesucristo después de la resurrección. Ninguno de los que estamos vivos hoy ha visto a Jesucristo después de la resurrección. De haber sido escogido por Jesucristo individualmente y de haber confirmado ese ministerio con prodigios, señales y milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Claro que Dios puede hacer milagros hoy en día. Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos.
pero nos damos cuenta de cómo estos apóstoles tenían un llamado muy especial en su vida y fueron el fundamento de la iglesia primitiva. Primera de Corintios capítulo 3:10 dice: yo, Pablo hablando, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo hablando acerca de que él, junto con los otros apóstoles, fueron aquellos que pusieron el fundamento de la iglesia de Jesucristo. Amén. ¿Y por qué es importante saber eso, hermano? Porque nosotros sí hemos sido llamados a evangelizarle a las almas, a predicarle a las almas. Y también los apóstoles fueron, y fue un momento muy especial, muy milagroso, muy nuevo en aquel entonces. Y aunque Dios continúa haciendo milagros, el apostolado de cada uno de ellos era una asignación muy especial. Ahora vamos a ver los viajes misioneros del apóstol Pablo. Los viajes misioneros del apóstol Pablo. Cuando hablamos de la evangelización, recuerde que dijimos que la mejor manera de saber cómo hacer la evangelización es tomando nota de la manera que la iglesia primitiva lo hacía. Recuerde que dice que Pedro y Juan todos los días pasaban en el templo predicando el evangelio de Jesucristo, y que por esa razón muchos los odiaban, tenían un precio en su cabeza, porque para el judío era ofensivo escuchar que Jesucristo, siendo Galileo, era el Mesías y Dios, y que por medio de él estaba la salvación y el perdón de pecados. Recuerde que ellos tenían sus tradiciones, ellos tenían sus costumbres, ellos tenían sus leyes que pensaban que les salvaba, pero nada de eso podía, solamente la gracia por Jesucristo. Los viajes del apóstol Pablo. Ya dijimos que ser apóstol de Jesucristo tiene 3 requisitos. En Hechos 1:22, haber sido testigo ocular de Jesucristo. En Marcos 3:14, haber sido escogido por Jesucristo personalmente. Y en Hechos capítulo 1, versículo 5, poder comprobar su apostolado con señales y milagros. Lastimosamente, ninguno de los que camina hoy con un título de apostolado puede hacer ninguna de esas 3 cosas. Segundo, el apóstol Pablo cumple estos requisitos y durante su vida llevó a cabo viajes misioneros con el propósito de llevar el evangelio a gentiles, establecer iglesias y proclamar la gracia del Señor Jesucristo. Mire, Pablo era un hombre muy educado, era un hombre de estatus, era un ciudadano romano, un fariseo de hueso colorado, puede decir uno, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, feroz perseguidor de los seguidores de Jesucristo. Pero al tener su encuentro con Jesús, dice la Biblia que lo dejó todo y fue a evangelizar aquellas iglesias del Medio Oriente para el beneficio del evangelio, para expandir el evangelio por toda aquella región. La Biblia entonces registra 3 viajes misioneros que llevó a cabo el apóstol Pablo, 3 viajes misioneros, y registra otro viaje a Roma. Pero vamos a enfocarnos en aquellos 3 viajes misioneros. El primero de ellos usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Fue acompañado por Bernabé, y comenzaron predicando en las sinagogas a los judíos, pero pronto se dieron cuenta que estos judíos no querían nada con el mensaje que Pablo y Bernabé estaban predicando. Entonces ellos comenzaron a predicarle a los gentiles, haciéndoles saber que podían seguir a Jesús sin las tradiciones judías y recibir la vida eterna. Eso era el mensaje que llevaba Pablo en aquella región. El segundo viaje de nuestro hermano Pablo lo puede encontrar usted en Hechos capítulo 15, del
capítulo 15 al capítulo 18. Otra vez es acompañado por Bernabé, pero hubo un desacuerdo entre los hermanos. Amén. Es un buen ejemplo para nosotros hoy en día, este desacuerdo que tuvo Bernabé con Pablo, para hacernos saber de que aun cuando haya desacuerdos entre nosotros, podemos continuar sirviéndole al Señor. No hay razón por la que nosotros debemos de dejar de servirle al Señor después de haber tenido un desacuerdo con un hermano en la fe. Dice que ellos tuvieron un desacuerdo y Bernabé se separó de Pablo y se juntó con Juan Marco y fueron en la dirección de Chipre. Y Pablo se juntó con Silas y se fueron en la dirección de Asia Menor. Dios los dirigió entonces a ellos a llevar el evangelio a Europa, a Pablo y a Silas, haciendo muchos discípulos en el camino, uno de ellos siendo Timoteo, y ya conocemos el trabajo que hacía Timoteo y que era hijo en la fe del apóstol Pablo. Otro de ellos fue una mujer de negocios que se llamaba Lidia, la cual fue usada para ayudar a alojar a los predicadores, a los apóstoles que llegaban a aquel lugar. Y se dice que Lidia fue la primer conversión documentada al cristianismo en Europa. Vemos cómo el evangelio estaba expandiéndose por toda región del mundo, habiendo sido confirmado por estas señales y milagros, expandido por el Espíritu Santo. Ellos caminaban y predicaban. Pablo también se encontró con una pareja llamados Aquilas y Priscilas, y ellos continuaban haciendo el trabajo del Señor. Pablo también tuvo un tercer viaje misionero, eso lo encuentra en Hechos capítulo 18, versículo 23 hasta el capítulo 28. Él predicaba fervientemente y su mensaje era confirmado con los milagros. Nosotros podemos ver esto en el capítulo 20 de Hechos, cuando un día y una noche, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, predicó un sermón excepcionalmente largo, larguísimo, tanto de que un joven, ellos estaban en el tercer piso, que estaba sentado en la ventana del lugar donde estaba predicando Pablo, se durmió. Y dice la Biblia, este joven se llamaba Eutico, y que se durmió y se cayó de la ventana y murió. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Dijo, no, este me va a seguir escuchando. Y fue hacia abajo, y dice la Biblia que lo resucitó. Y lo puso otra vez en el, bueno, no dice esto, pero me imagino que lo volvió a poner allá adentro donde estaban predicando, a seguir escuchando la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Tremendo, hermano, tremendo el Espíritu Santo, amén. Cuando obra en la vida del ser humano es porque tiene un mensaje para nosotros, y el Señor hará un camino para que cada uno de que tiene que escuchar el mensaje del evangelio lo escucha, amén. Pablo hacía un gran trabajo, estableció muchas iglesias, tuvo un gran impacto en la evangelización de los habitantes de Asia Menor, de Europa, y tuvo parte en fundar iglesias o predicar en lugares como Galacia, en Filipos, Tesalónica, Corintio, Éfeso, Listra, Derbe, Colosa, Roma y muchas iglesias más. Amén. Y el evangelio se expandía por todo el mundo antiguo. Y la última vez que nos reunimos y analizamos esta clase, hablamos acerca de si algún día nos hemos preguntado nosotros cómo fue que el evangelio llegó a Europa, cómo fue que llegó a África, cómo fue que el evangelio llegó a Centro y Suramérica, de donde somos nosotros, al Caribe, en fin. Y haciendo el intento yo de investigar y trazar cómo fue que el evangelio fue expandido desde estos lugares, me di cuenta de que esta es una tarea monumental. Es una tarea que requiere más páginas para escribir que hay en mi libreta de apuntes.
Entonces, lo que me gustaría hacer es enfocarnos en cómo fue que llegó el evangelio a nuestros lugares de haber nacido, a Centro y Suramérica, al Caribe. ¿Cómo fue que llevó el evangelio, que permitió el Señor que llegara el evangelio a aquellos lugares? Porque alguien tuvo que ir a predicar a San Salvador, alguien tuvo que ir a predicar a Guatemala, a Puerto Rico, alguien tuvo que llevar el evangelio en aquellos lugares. Y déjeme decirle que en aquel entonces, como hoy en día, había un intento por el enemigo de llevar un evangelio falso a estos lugares. Un evangelio que no tiene poder para salvar, un evangelio que no es bíblico, y se empezó a expandir ese falso evangelio por todo Sur, Centroamérica, y ese evangelio se llama el catolicismo. Conquistadores de España, Portugal, Francia trajeron el catolicismo a Norte y Suramérica. Y la manera de pensar ellos era de que liberarían a los nativos de su esclavitud, a su religión pagana, pero lo único que hacían era que los estaban convirtiendo de una mentira a otra mentira. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá algún católico aquí adentro? Me disculpan, pero es la verdad, bendito sea el nombre del Señor. Que en aquel entonces los conquistadores trajeron este evangelio falso que es usado por el diablo para engañar a las personas, y lo estaban expandiendo por todo Sur y Centroamérica. Pero al mismo tiempo en Europa, un monje alemán conocido por el nombre Martín Lutero presentó sus objeciones a la Iglesia Católica, expresando que no eran las indulgencias que perdonaban los pecados de las personas, sino únicamente a través de la gracia que ofrece Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo la Iglesia Católica? Decía: si tú quieres que tus pecados se perdonen, páganos una ofrendita. Páganos una ofrendita y verás que la mayoría de tus pecados, no todos. ¿Para qué les decían no todos? Para que siguieran pagando, para que siguieran. ¿Cómo cree que se construyó la basílica allá en Roma? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo cree que hay grandes cantidades? La iglesia más rica de todo el mundo. Hermano, esto se sabe, esto es verdad, y todos reconocemos que hacen esas cosas, ¿verdad? Pero había un hombre, un alemán, monje, por el nombre de Martín Lutero, que dijo: esto no está bien. La gracia viene solamente por Jesucristo, y solo viene porque el perdón de pecados por medio de Él, nada más. Entonces él presentó esas objeciones a la Iglesia Católica, y mire, al mismo tiempo la imprenta había sido inventada, y comenzaron a ser expandidas las ideas de Martín Lutero por todo lugar, y empezaban a darse cuenta las personas las falsedades de la Iglesia Católica Romana en ese entonces, y continúan hasta el día de hoy, y todos empezaron a darse cuenta del verdadero evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Y poco a poco, aquellos que habían sido llevados a una mentira allá en sus lugares nativos en Sudamérica, Centroamérica y en México, empezaron a escuchar el mensaje verdadero del Señor Jesucristo, que solamente Él puede perdonar los pecados. Y de esta protesta que hizo Martín Lutero salió la iglesia conocida como la Iglesia de Inglaterra, y de ahí, bueno, tuvo que pasar mucho tiempo y algunas cosas. De ahí salieron las denominaciones que nosotros conocemos como las Asambleas de Dios, que llegaron a predicar a Centroamérica. La Iglesia Bautista Americana, que llevó el Evangelio a Centroamérica, a Suramérica. Yo entiendo que hay diferencias en algunas de las doctrinas, pero ninguna de ellas es tanto de que debemos separarnos del uno del otro. Pero llegó el Evangelio allá a nuestros lugares, y empezamos a escuchar acerca del Señor Jesucristo, y sabemos ahora en día qué es la verdad. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por aquellos evangelistas?
aquellos misioneros, aquellos predicadores que nos sacaron de la idolatría a donde estábamos, ¿verdad? Quizás usted nunca fue católico, yo nunca lo fui, pero gracias a Dios que ahora en día yo tengo acceso por medio de Jesucristo directamente al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Y que no depende de cuánto yo dé a la iglesia mi salvación, sino de que la gracia de Dios es la que me da esa entrada. Y que Dios hubiese pensado acerca de mí para que llevare el evangelio y lo escuchara yo, eso para mí es me hace sentir pequeño. Gracias a Dios por esa oportunidad de escuchar el verdadero evangelio de Jesucristo. Amén. Y continuaba la evangelización por todo el mundo. Y vamos a hablar en esta tarde acerca de el llamado a evangelizar. Amén. Hemos visto nosotros la importancia de escuchar el evangelio, pues todos hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y hemos visto cómo Cristo ofrece esa salvación aún siendo pecadores, murió por nosotros. Hemos visto cómo el Espíritu Santo capacita a sus santos para evangelizar. Y ahora tenemos la palabra completa de Dios para refutar cualquier error. Tenemos al alcance nosotros como cristianos un sinnúmero de recursos a nuestra disposición. Tenemos la tecnología, tenemos libros, tenemos comunicación con todas partes del mundo para ayudarnos a llevar aquel evangelio. También tenemos la certeza de que Dios está a nuestro lado. ¿Cuántos creen eso? Dios está a nuestro lado. Amén. Si Él nos da un mandato, es porque Él estará con nosotros para llevarlo a cabo. Él está a nuestros lados, y el ejemplo de esto está en los varones que dieron su vida para expandir aquel evangelio. Como dice la palabra de Dios en Isaías 55:10, porque como desciende la lluvia y no vuelve allá, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Por eso es que el evangelio que se predicó hace 2000 años se continúa predicando el día de hoy, porque Dios prometió que el evangelio hará todo lo que Él quiera y que será prosperado en aquello para que lo ha enviado. Y también dijo que las puertas del enemigo, del diablo, del infierno, no prevalecerían en contra del mensaje de la iglesia, ni de la iglesia. Amén. Entonces, si nosotros sabemos que Dios está con nosotros y hemos visto cómo Él capacita y sabemos la importancia de la evangelización, también nos damos cuenta de que la necesidad existe alrededor de nosotros. Es decir, en la ciudad de Russellville, en el pueblo de Russellville, allá en Darnell, allá al norte en Dover, aquí en el Valle Central de Arkansas existe la necesidad de llevar el evangelio. Personas atadas en los vicios o en necesidad espiritual, personas que han abandonado su fe, familias destruidas, vidas sin esperanza, jóvenes rebeldes, pues también adultos rebeldes, ¿verdad? No solamente los jóvenes, porque pues la rebeldía no es exclusiva, ni tampoco hace excepción de personas. Personas rebeldes, familias destruidas, vidas sin esperanza. La necesidad está alrededor de nosotros, hermanos. Pero dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si nadie les predica, ¿cómo van a saber que hay esperanza en el mundo para ellos? Hermanos, mire, necesidad hay, entendimiento hay, interés también hay. ¿Cómo sé que hay interés?
porque se me han acercado, hermanos, después de la clase anterior diciendo, hermano, ¿cuándo vamos a evangelizar? Hermanos, hay que salir a evangelizar. Tenemos que hacer algo para evangelizar. Hay interés, hay necesidad, hay entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Vamos a ver. Falta ser como el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 8 de Isaías, cuando dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Mira lo que respondió el profeta. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que hace falta, hermano. Alguien que diga, envíame a mí, yo lo voy a hacer. ¿Alguna vez usted ha estado en una conversación que suena algo como así? Es que en esa iglesia no se hace nada. Es que en esa iglesia no hay plan de tal cosa. Hermano, esa es la perfecta oportunidad para decir, envíame ahí. Yo voy a ser el que empiece el ministerio de la evangelización. Yo voy a reunir a los hermanos, tomar iniciativa y hacer que vayamos a las calles y prediquemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Falta aquel Isaías. Aquella iniciativa del profeta que diga, voy a tomar aquella iniciativa. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Que diga, me comprometo con Dios, con la iglesia, a organizar el ministerio de evangelización, a hacer una reunión con los interesados, llevar un plan de acción y empezar a delegar este trabajo para la gloria y la honra del Señor. Amén. Y el pastor no lo puede hacer todo, hermano. Mire, hermano, pastor está hasta aquí de trabajo. Y claro, él ha sido llamado para lidiar y para llevar a cargo esta congregación. Pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hacer algo para la gloria del Señor. Recuerde que hablamos que cada uno de nosotros se nos ha dado algún don, se nos ha dado alguna parte para el beneficio de la obra y tenemos que usar esos dones para trabajar, para organizar, para lidiar, para alcanzar a las almas. Y no será fácil, no, ninguna cosa que empieza de cero es fácil. Toma tiempo, toma dedicación, toma compromiso, amén. Y requiere a alguien que diga, yo voy a hacer el trabajo del Señor, voy a trabajar con mis líderes, voy a organizarme con los hermanos para hacer el trabajo del Señor. Y la necesidad existe, hermano. El tiempo se nos está acabando. Jesús viene pronto y llega por una iglesia que Él estableció. Él nos pedirá cuenta de todo lo que hagamos en esta tierra. Y si nosotros en verdad creemos en llevar el evangelio por todo el mundo, admiramos lo que estos apóstoles hicieron, es nuestro trabajo tomar la evangelización en serio y decir, envíame a mí, Señor, yo tomaré ese cargo. Amén. Así que en esta mañana es lo que el Señor ha permitido que yo traiga para la iglesia. Dios le bendiga, le dejo el tiempo al hermano que continúa. Amén.